Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Alejandro Duque Mateus, estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional, sede Palmira. Estoy cursando séptima matrícula y este es un trabajo orientado para la materia de Historia a cargo del profesor Alejandro Pérez y Soto. En este video tenemos como objetivo responder las 4 preguntas planteadas por el profesor, las cuales consisten en esto. Primer punto, ¿cuáles son los elementos constitutivos de un Estado moderno? Segundo punto, ¿qué era y cómo funcionaba el modelo de la banca libre durante el Olimpo Radical? Tercero, explique una de las guerras civiles del siglo XIX, sus motivaciones políticas y económicas, los bandos en cuestión, la duración y consecuencias. En el cuarto punto está explicar una de las constituciones que tuvo Colombia durante el siglo XIX. El Estado moderno, su aparición fue entre el siglo XV y el siglo XVI. Este proceso está ligado a la crisis del feudalismo, la cual fue aprovechada por los reyes europeos para reponerse y recuperar su poder. La evolución del fenómeno se acentuó con las considerables transformaciones producidas en el Renacimiento, que incidieron en las formas en las que el poder se ejercía y los mecanismos de gobierno. Esta institución política surgió con una forma de poder centralizado que implicó el reconocimiento político de su identidad. La formación de un tipo de Estado estructurado formalmente, con identidad propia y organizado, tuvo grandes e importantes repercusiones no solo políticas, sino también económicas y sociales. En la aparición del Estado moderno se apoyó mucho de lo que fue la burguesía, que en cierta época era considerada como, de cierto modo, algo banal o algo de poca clase, que estaba más abajo de lo que era todo el círculo feudal y las grandes élites. Estos burgueses fundamentalmente se dedicaban era al comercio y se veían beneficiadas con estos cambios de cuestiones políticas y de gobierno que se vieron reflejadas en el Estado moderno. Esto generó que se fortaleciera las clases sociales y que hubiera un mayor impacto en relación a la división o la acumulación de la riqueza. Lo que esto fue como un precapitalismo, un impulso a lo que de pronto hoy en día tenemos como el sistema capitalista. El Estado moderno basó mucho su estructura con el apoyo de la burguesía, lo cual implantó un modelo exitoso que después iba a ser transformado en lo que hoy es el capitalismo, con el fundamento del comercio y esa libertad. Libertad que también vemos que tuvo o que tuvieron estos estados en Europa frente a la iglesia, ya que todas las actividades de los reinos tenían que ser supervisadas por el Vaticano, por el Papa, los cuales muchos estados se vieron, o reinos se vieron en desacuerdo con las aprobaciones y los requisitos que exigía el papado en cuestión de gobernanza y de diferentes políticas y en cuestión de estructura. Entonces, estos estados se independizaron de la iglesia y así la iglesia perdió bastante credibilidad y bastante intervención en lo que eran los reinos y los estados. Uno de los principales elementos de lo que fue la separación de estos estados, de lo que fue la religión, tal como lo fue la Iglesia Católica, fue el movimiento protestante, los cuales se dedicaron a intervenir de manera rebelde o revolucionaria
acerca de las instituciones y conceptos que ya estaban preestablecidos y que estaban siendo apoyados por la Iglesia, como lo podría haber sido que la Tierra era el centro del universo. Galileo apoyó la teoría en la cual la Tierra no era el centro del universo y por lo tanto la Iglesia tomó repercusiones con Galileo y con muchos de los que estaban apoyando este tipo de ideas. La Iglesia perdió credibilidad y poder. Otro de los aspectos importantes que marcó un antes y un después de lo que han sido el feudalismo y los estados modernos fue un gran punto fue la imprenta como un medio de difusión de conocimiento y de información, y para establecer como una herramienta del conocimiento. Otro gran e importante momento de la historia fue, claro, el descubrimiento de América, en el cual tuvo gran participación la Iglesia, tomándolo como una conquista para la fe, con el objetivo de fidelizar a los nativos de este continente hacia la religión católica. Bueno, la conformación del Estado tiene una serie de componentes constitutivos. Estos conforman la médula del aparato del Estado. Podemos afirmar que todo Estado cuenta con una serie de elementos que lo instituyen como tal, y estos son el territorio, claro, se necesita un espacio físico principalmente. Después estaría la población, la cual es todos los habitantes de ese territorio, y estos tienen que tener una identidad. Lo que los relaciona es su identidad como nación, que ya vendría a ser parte de lo que implica la soberanía estatal, la cual es esta la que posee el control exclusivo sobre su territorio y sobre la población de los que habitan. Es importante, cuestión de soberanía, ser reconocido, tener esa fuerza y ser reconocido de forma de forma exterior, de que otros estados también te reconozcan como un estado soberano. Otro componente es el aparato administrativo de naturaleza burocrática. Este ya viene siendo el encargado del control y la gestión, que va como brazo ejecutor de la política para aquellas decisiones que le dan un rumbo al Estado y a sus objetivos. Pero principalmente quien le da el rumbo mediante sus decisiones trascendentales es el gobierno, como otro elemento constitutivo del Estado. Bueno, para entender lo que fue la banca libre en Colombia, debemos entender que en esta época, debido a la Constitución de Río Negro de 1863, Colombia estaba concebido como los Estados Unidos de Colombia. Se caracterizó por ser una república federal y liberal, obviamente conocida por ser la época del Olimpo radical, y pues en este tiempo la economía doméstica enfrentaba un problema de escasez de efectivo, porque pues se requerían metales preciosos de forma creciente para saldar los pagos del comercio exterior. Debido pues a que el sistema estaba basado puramente en la circulación metálica interna y externa de esta moneda como mercancía, pues se ve que estaba muy dependiente de lo que era el comercio exterior y la moneda. Entonces había cierta escasez, ya que Colombia debía hacer demasiados pagos al exterior y quedaba con poca moneda para la circulación interna.
Claro, todo esto, el- la explotación de los metales preciosos, todos iban con destino principalmente al mercado europeo y pues el residuo de estos metales quedaba para la operación de cambio al interior de la nación y era muy poco. En este sentido, eh, los gobiernos del Olimpo Radical plantearon la creación de bancos privados que tuvieran la facultad de la emisión de billetes convertibles y ofrecía la oportunidad de servir como medio de sustitución a la moneda, al menos en operaciones internas, pues mitigando este problema de la escasez de la circulación de la moneda metálica. Básicamente la estructura de producción de la economía pues, se caracterizó por poseer una base exportadora. Estaba enfocada en el comercio de productos agrícolas, forestales y mineros. Este hecho permitía que el país estuviera fácilmente expuesto a ciclos exportadores, fiscales y monetarios. Era una estructura débil ante el exterior. Y frecuentemente las crisis, en época de crisis, y que se presentaba una caída en la tasa de cambio, pues los metales preciosos se veían escasos en la circulación interna de dinero. Debido a este contexto de estas crisis exportadoras y pues las frecuentes guerras civiles, el sistema monetario se planteó en el sentido de cierta libertad, imitando sistemas, digámoslo así, capitalistas o cierta libertad que se le daba a lo privado como lo es en el modelo capitalista, en el cual llevaron a orientar eso hacia el sistema bancario. Esto, claro, permitía la creación y circulación del papel moneda por medio de la iniciativa privada y esta no debía ser controlada por políticas gubernamentales, sino por las fuerzas libres del mercado. Entonces lo que se planteaba era una forma de un sistema bancario que estuviera por encima del Estado. Eh, Prácticamente buscaban que el Estado tuviera poca intervención en lo que sería todo el sistema bancario, promulgando así la iniciativa privada como en los sistemas capitalistas de modelos estadounidenses, que como ya se sabe, los liberales tenían como guía el sistema implantado en Estados Unidos, que es un sistema sumamente liberal. Y pues básicamente, gracias a esto se radicó la Ley 35 de 1865, la cual buscaba entonces responder a la necesidad de estos medios de pago, pero bajo la idea de crear un sistema monetario basado en la banca libre, en la banca privada y no en la deuda pública. Entonces, básicamente, la apuesta de los radicales era no solo una solución a un evidente problema, sino fundamentalmente la puesta en práctica de una visión extrema del liberalismo económico, que buscaba limitar, como ya lo mencionamos, los poderes del Estado y solucionar los desajustes macroeconómicos a través de la iniciativa privada. La verdadera orientación del Olimpo radical estaba fuertemente entrelazada con estos factores macroeconómicos, con este comercio exterior, básicamente. Y al basarse en modelos estadounidenses, se dio un fenómeno extraño, porque en modelos que se han implantado en diferentes estados, siempre se planteaba de, de abajo hacia arriba, como es la iniciativa privada, como la iniciativa privada se caracteriza, de abajo hacia arriba. Pero la experiencia colombiana fue de arriba hacia abajo, con unas políticas que trataron de crear ese sistema de libre mercado en cuestión a lo bancario y a lo monetario. Dentro del periodo de
1870 y 1880 se comprende la fundación del primer banco privado de emisión con capital colombiano en Bogotá, el Banco de Bogotá, y se termina con el establecimiento del Banco Nacional, que daría paso a un sistema en el cual esta institución tendría el monopolio de la emisión y constituiría un incipiente primer banco central en el país. Para hablar un poco acerca de las guerras que hubo en esta época del siglo XIX en Colombia, me centré y elegí la guerra de las soberanías, como lo conocen, que fue la guerra entre 1859 aproximadamente a 1862. También se le conoce como la Guerra Magna y pues fue un conflicto militar colombiano que enfrentó al gobierno de Mariano Espina Rodríguez. Básicamente era un gobernador o un gobierno de carácter conservador y que bajo su gobierno promulgó ciertas políticas de centralizar el Estado, centralizar el gobierno, lo que era en esa época la Confederación Granadina, que después pasaría a convertirse en los Estados Unidos de Colombia. Esta guerra básicamente se dio entre el enfrentamiento del gobierno central conservador de Ospina ante los gobernadores de otros estados, de estados como por ejemplo el gobernador del Cauca, que fue un importante referente en lo que fue todo este conflicto y representando al otro bando, que fue Tomás Cipriano de Mosquera, el que era gobernador del Estado Federal del Cauca. Este se rebeló contra el gobierno nacional y declaró la independencia de su estado, lo cual ocasionó pues la guerra de 1860. Principalmente hay que decir que en el gobierno de Ospina, en el cual se concibió a Colombia como semifederalista, el cual estaba conformado por varios estados, empezó a dividir varios estados como lo fue Medellín, Panamá, Cauca, Cundinamarca, y les dio cierta autonomía en esta etapa de la Confederación Granadina, dándole manejo de sus asuntos internos, la emisión de sus propias constituciones estatales, el manejo de los procesos electorales y también tenían su propio poder de fuerzas militares. Esto fue un gran inconveniente, ya que cada estado quería de cierto modo ser como un estado federalista, pero este gobierno lo planteó como un gobierno centralizado. Entonces cada estado empezó a rebelarse ante el gobierno central y ya que tenían todo el poder militar que su autonomía les permitió, desencadenaron conflictos armados y varias muertes. Frente a esto, recapitulando, Ospina planteaba tener más poder sobre los estados que eran autónomos. Por ejemplo, el del Cauca. El del Cauca era un estado muy próspero en cuestión a dinero. Entonces, esto fue lo que creó ese choque de conflictos, de intereses, donde Tomás Mosquera, de Mosquera, pues buscó la independencia del estado del Cauca y buscó la independencia del estado de Panamá. Y este conflicto fue muy documentado, se realizaron muchos debates, tanto internamente como los partidos, como externamente, debates públicos, reportajes de prensa de ataques, de golpes, de acciones militares. En ese sentido fue muy documentado y fue también de cierto modo
un conflicto que estuvo abierto al diálogo y abierto al debate, aunque hubo fusilamientos y muertos. Se recuerda mucho grandes debates ilustres de pensadores que en sí todos querían ver a Colombia mejor. De pronto todos buscaban el progreso, como siempre en la política, pero de cierto modo tenía ideales completamente distintos. En el Partido Liberal, incluso caballero Mosquera era del Partido Conservador y pasó a ser liberal y después liberal radical, ya que pues los liberales estaban divididos en dos: los liberales que eran de cierto modo moderados y ya el liberalismo radical, que a raíz de este conflicto y mediante el diálogo se llegó o el diálogo no, frente a la unión de varios influyentes y de varios estados, se llevó a la Constitución de Río Negro, que voy a hablar un poco más eh, adelante, en la cual pues ya el poder quedó sobre el Olimpo radical y durante varios años se mantuvo los liberales radicales en el poder, dándole ciertas libertades y cierto ideal político que tenían los liberales muy, muy marcado en lo que fue las políticas de Estado. La Constitución de Río Negro, por ser más afín a todo este contexto del cual estamos hablando del Olimpo radical y pues de esta guerra civil entre el federalismo, digámoslo así, de los estados frente al federalismo del estado central. Entonces todo esto va pues orientado al mismo contexto histórico y al propósito de estos tres puntos finales que explicarían un poco el contexto de lo que fue Colombia en esta época. Pues esta constitución política fue puesta en disposición en 1863, más conocida como la Constitución de Río Negro, por ser dicha localidad antioqueña donde se reuniría el consejo que la promulgó, y pues bajo el mando de Mosquera, que fue de Tomás Cipriano de Mosquera, que fue el que se proclamó como presidente después de este conflicto y esta guerra que hubo. Esta constitución marcó el inicio de lo que fue los Estados Unidos de Colombia, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y pues dejó atrás lo que fue el gobierno de la Confederación Granadina, el gobierno de Ospina. Entre sus principales cambios fue que pues primero suprimió pues el nombre de la Confederación Granadina, como ya lo decíamos, y le dio a cada estado el goce de la autonomía para dictar sus propias leyes, tener su propio ejército y administrar su justicia, independientemente del gobierno nacional. También se proclamaron las libertades individuales de comercio, de opinión, de imprenta, de enseñanza, de asociación, entre otras. Se concedió a los ciudadanos el derecho de portar armas y de comerciar con ellas, esto teniendo muy en cuenta que se estaban basando en el modelo estadounidense. También se abolió la pena de muerte, con la cual si en 1886 no se hubiera vuelto a aprobar esta condena, de pronto Colombia podría haber sido uno de los países donde la pena de muerte ha estado más años en la derogación, pero pues no pasó. También se establecieron los jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos. Se actualizaron los temas y conocimientos educativos, apoyándose en ciencias modernas como la física, la química y la biología y la filosofía. Este fue un estado que apoyó demasiado la educación, donde se instauraron varias instituciones de educación pública por primera vez.
se consolidó la separación de la Iglesia y el Estado. Este es un punto muy importante, ya que los conservadores criticaron mucho la separación de la Iglesia y el Estado. Y en esta constitución dejó totalmente de un lado a Dios como, como fuente o como fundamento de lo que es este Estado de los Estados Unidos de Colombia. Entonces esta separación fue muy importante con todo el contexto liberal que se pretendía tener. Un tema importante que caracterizó a todo lo que fue este periodo del Olimpo Radical mediante esta constitución de Río Negro fue que se redujo el periodo de la presidencia a 2 años. Entonces hubo muchos presidentes en esta época e incluso muchos repitieron. Esta época fue muy importante y esta constitución fue muy importante, ya que fue como un punto de partida para lo que es un estado precapitalista, que es el modelo económico que de cierto modo ha tenido éxito y tuvo éxito en la época, y pues es con el que actualmente convivimos. Antes de esta constitución seguíamos arraigados a lo que eran los modelos feudalistas y esclavistas, y todavía teníamos ciertos rasgos e indicios de lo que era el modelo colonial. Entonces fue importante esta constitución, ya que nos llevó a un cambio de modelo que de cierto modo agradece Colombia en el sentido de que fomentó de cierto modo el desarrollo, a pesar de que en esta época fue un poco dificultoso toda esta situación de los conflictos armados y de los conflictos políticos, y también moralmente la hegemonía del Olimpo radical subyugó o reprimió las otras, digámoslo así, cadenas o ideologías de pensamiento político. Se contaba con una buena intención en la concepción liberal, en la concepción de un Estado más autónomo y más dependiente de esa libertad de mercado que ya estaba ahondando por el mundo y que prontamente iba a presionarnos con esta globalización muchos años después, pero nos dio las bases para